cada una de las personas que nos sintonizan a esta hora en las diferentes plataformas en esta iglesia por las casas. Nuestro mayor deseo es que tú puedas escuchar una palabra de Dios para ti y que tu corazón sea fortalecido, animado a seguir al Señor, pero sobre todo que le demos honra, gloria y alabanza a nuestro Creador. Así que dispongámonos ahora a escuchar el consejo de la palabra de Dios para nuestras vidas. Y para este día pues solo te voy a decir algo: no dejes de servir, no dejes de servir. Y sobre eso quiero que hablemos. Leamos lo que dice Hebreos capítulo 12. Ahí en el versículo 28 dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Nosotros hemos recibido un reino inconmovible, el reino de los cielos a nuestra vida a través de la salvación. Déjeme hacerle un poquito de trasfondo histórico, y es que la carta a los Hebreos fue escrita por un autor que hasta ahorita es desconocido, y eso fue antes de la destrucción del templo de Jerusalén, allá por el año 70 después de Cristo. Supuestamente esta carta se escribió desde Roma o para los hermanos que estaban viviendo ahí en Roma, los cristianos. La epístola fue escrita para creyentes judíos que esperaban el pronto retorno del Señor Jesucristo, algo que tú y yo también debemos de estar anhelando y esperando. Pero sucedía que la demora que el Señor regresara, la demora de su segunda venida y las persecuciones que les tocaba que enfrentar a estas personas les hicieron dudar si habían tomado la decisión correcta al convertirse en el cristianismo. Por eso la epístola fue escrita para alentar a los creyentes a mantenerse firmes en la fe, y el ejemplo clave fue el Señor Jesucristo. De igual manera, por eso he retomado este tema, porque en estos momentos de dificultad y de crisis hay muchas personas que creen que es una equivocación ser cristiano, y no. Porque algunos creen que el ser creyentes nos va a eximir de situaciones difíciles, y no. Vamos a enfrentarlas, pero vamos a tener quien esté con nosotros para apoyarlas. Así que la mejor manera de superar cualquier situación es, como te digo, sirviendo al Señor. No dejes de servir al Señor. El versículo 28 que leímos al inicio motiva a todos los hebreos en aquella época, y a nosotros también como cristianos, que aún en medio de la situación difícil debemos de sentir gratitud. Dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Yo te pregunto, ¿qué tan agradecido estás con Dios? Y si tenemos gratitud, dice, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole en todo. ¿Cómo? Con temor, con reverencia. Esa fue la experiencia de los patriarcas, mis amados hermanos, que también ellos enfrentaron situaciones difíciles, muchos de los siervos de Dios, y yo les voy a contar uno. Por ejemplo, Noé. El nombre Noé significa descanso. Él vivió en una época difícil en la que la maldad de los hombres era mucha. Por lo tanto, Dios tomó una decisión y dijo que iba a destruir todo lo que había ahí. Tú puedes leerlo en Génesis capítulo 6. Pero Noé, dice la Biblia, que halló gracia ante los ojos de Jehová, porque en medio de una situación en donde todo mundo era malo, Dios siempre vio a un hombre que era bueno. Dios le enseñó que para salir de la dificultad, para salir de la crisis mundial que vivía, había que mantenerse fiel, y mientras tanto le dijo el Señor: debes de servirme. Por eso el Señor habla a su corazón, habla a su vida, y le dice que construya un arca porque va a venir un diluvio. Contradicciones tremendas. Número uno, porque jamás había llovido. Y si nunca había llovido, ¿cómo era que iba a venir un diluvio? O sea, a llover por muchos días hasta que pues hubieran inundaciones y todo eso. Dios le ordena construir en arca. Según dice Génesis 6:3, probablemente se tardó Noé 120 años. Óigame, nosotros tenemos apenas unos 9 meses de estar en esta crisis, y algunos ya están desesperados, otros ya se fueron al mundo. ¿Por qué? Porque no hemos servido al Señor. Dios le dijo a Noé: para que salga bien de esto, sírveme. Imagínense cómo será vivir en medio de gente mala. Y mientras todos se pierden, tú haces cosas raras para Dios, como por ejemplo nosotros.
En medio de la crisis y la dificultad, estamos predicando la palabra del Señor. A veces somos criticados porque nos mantenemos predicando. Alguien me escribió una vez y me dijo que por qué yo le hablaba de esperanza a la gente cuando tenía que decir que todo lo que estaba pasando era juicio de Dios. Porque yo voy a hablar la palabra que Dios me dé para dársela al pueblo, no la que la gente quiera, no lo que yo quiera, sino la palabra que Dios quiera dar. Pero el servir a Dios, el estar construyendo el arca, no solo le ayudó a Noé, sino también a toda su familia. Sabe que si tú en medio de las crisis te mantienes sirviéndole al Señor, eso te va a bendecir a ti, pero también vas a bendecir a toda tu familia. La recompensa que obtuvo es que Dios hizo pacto con Noé. Le dijo, mira, vamos a establecer el arco iris para que sea un pacto entre el hombre y Dios, que jamás, dijo el Señor, voy a mandarles nuevamente un diluvio. Y además la bendición más grande que Noé tuvo, dice el versículo 7 del capítulo 7, que toda la familia de Noé fue salva. Pero ¿qué hizo Noé en medio de la crisis y de la dificultad? Servirle a Dios. Ejemplo, quizás también Jacob. Hemos hablado muchas veces de este personaje. El nombre de Jacob significa ladrón, usurpador, mañoso, tacuache, malacate, todo lo que usted quiera. Mire qué feo el nombre de este muchacho. A él le tocó vivir en constantes pruebas, incluso desde el vientre de su madre. Dice Génesis ahí, el capítulo 25, que ellos en el vientre de la mamá luchaban. Él y su hermano Esaú luchaban. Había problemas porque sus papás también tenían preferencias. La mamá amaba a Jacob y el papá amaba a Esaú. Había preferencia. También tuvo que huir porque su hermano llegó un momento en que lo odió tanto porque él le robó la primogenitura. Y aunque Saúl la había menospreciado, pero hoy que ya su papá había muerto y que le dio la primogenitura, pues entonces juró que lo iba a matar. Así que le tocó huir. Entonces llegó a la casa de su tío Labán, quien también se aprovecha de él. Dígame si no era crisis y dificultades las que vivía este hombre Jacob. Se aprovechó de él su tío, lo hizo el sirviente de él. Él viene y se enamora de una muchacha que era hija de su tío. En ese tiempo se permitía casarse entre familiares, entre parientes, y se enamoró de Raquel, pero era la menor. Así es que lo hace, lo obliga su tío Labán a trabajar 7 años por esta mujer, que era la costumbre, y ya el día de la boda se la da toda encubierta y le da gato por liebre, que no le da a Raquel, sino que le da la mayor que era ley. Y después le dice que así no es aquí en nuestra tierra, esa es la costumbre, y lo hace trabajar otros 7 años para que le dé a la pobre Raquel. Entonces eso era prueba para él. Aparte de eso le ofreció trabajo, pero le cambió 10 veces el salario, porque todo lo que Jacob hacía era bendecido de parte de Dios. Pero mire, se mantuvo sirviendo a su tío Labán por 20 años. Oiga, ¿cuánto tiempo le duró la prueba a este hombre? 20 años, pero ¿qué hizo en esos 20 años? Servir. ¿Por qué? Porque cuando servimos nos estamos ocupando. Cuando servimos adoramos a Dios. Cuando servimos a Dios y atraemos otros a los pies de Cristo. ¿Qué estás haciendo tú en medio de esta situación que vives, en medio de la crisis que enfrenta? Otro hombre llamado José, que también está ahí en Génesis, cuyo nombre significa añadidura o lo que Dios añade, él vivió situación crítica. ¿Cuál era la crisis, la prueba, la dificultad que José vivía? Pues que sus hermanos lo aborrecían. ¿Por qué? Primero, porque sus papás tenían preferencia por él, que era el menor, sobre todo su papá, porque era el hijo de la mujer que él más amaba. Segundo, porque era un soñador. Dios le concedía sueños proféticos, y en esos sueños Dios le hablaba que lo iba a engrandecer. Viene él y con sencillez de corazón se lo cuenta a sus hermanos, y por eso lo odiaban. Así que lo venden como esclavo. Oiga, qué duro eso, que sus propios hermanos lo vendan como esclavo, lo manden a trabajar. Se apartaron de él porque que le gustaba un poquito el chambre a José, ¿verdad? Pero bueno, lo vendieron. Estando ya vendido, dice que la mujer de Potifar quiso violarlo. Dígame, este pobre hombre salía de una y se metía a otra. Pobre José, usted puede leerlo allí en el capítulo 37 de Génesis hasta el 40, usted puede leer sobre la vida de él. Pero ahí dice de que lo quiso violar, y porque él no cedió, la mujer levantó una calumnia con él y lo mandan a la cárcel. Pero ¿qué hizo José en la cárcel?
Ahí sirvió a Dios siempre. Dice que le interpretó los sueños a un hombre que era panadero del rey. Él hacía el pan para el rey y tuvo un sueño y él se lo interpretó. Y había otro hombre que era el copero que también le interpretó sueños. Él le dijo al panadero que lo iban a matar y así pasó. Le dijo al copero que lo iban a restaurar en su puesto y así pasó. Y le dijo, ay, te acordás de mí. ¿Pero qué sucedió? El copero se le olvidó. Seguía en prueba, pero mientras él seguía sirviendo al Señor. Y dice Génesis 40 ahí que Jehová estaba con José. ¿Por qué? Porque él se mantenía fiel al Señor. Durante todo el tiempo de su prueba, que fueron por más de 20 años, dice de que José se mantuvo sirviendo al Señor. Con Potifar, ahí le sirvió al Señor desde que lo compró como esclavo. Luego en la cárcel, que estuvo 2 años, ahí sirvió al Señor. Luego en el palacio, dice que estuvo en el palacio por 80 años y ahí sirvió al Señor. Ahí fue donde Dios lo usó también para traer a sus hermanos. Entonces, ¿cuál es la experiencia que Dios nos da a través de la vida de Noé, a través de la vida de Jacob, a través de la vida de José? Que en medio de las dificultades no dejemos de servirle a Dios. El servicio a Dios es la mejor prueba de amor que nosotros le podemos dar a nuestro Padre Celestial. La mejor prueba que Dios nos dio es que nos dio lo mejor que Él tenía, su único hijo, para librarnos del pecado. También encontramos a otro hombre ahí en el Antiguo Testamento, un jovencito llamado Daniel. El nombre Daniel significa Dios es mi juez. Y no era por gusto que eso significaba. ¿Cuál era la prueba de él? Que siendo adolescente, siendo de la alta alcurnia, siendo un príncipe, fue llevado cautivo por Nabucodonosor a la ciudad de Babilonia. Qué duro ha de ser eso, ser llevado cautivo a la ciudad de Babilonia. Ahí dice de que Daniel no era cualquier cosa. Si usted lee el capítulo 1, el versículo 4, dice que era un hombre de buen parecer. Nosotros le diríamos un guapito, un hombre guapo, yo me lo imagino, ¿no? Era de buen parecer, era estudiado, pertenecía a la clase alta de la sociedad de aquel entonces. Se suponía que cuando fue llevado cautivo, a pesar de todas esas cosas buenas, parece ser que lo castraron, porque era la costumbre de aquel tiempo que hacían los reyes para poner en su palacio a quien cuidara a la reina, y a eso se les llamaban eunucos. Mire qué dificultad, arruinaron toda la vida de este joven. Pero él vivió en Babilonia, dice, la prueba de él duró 60 años. Santo Dios, ¿cómo hiciéramos nosotros con tanta dificultad? Por 60 años Daniel estuvo allá, pero ¿qué fue lo que hizo? Se puso a servir a Dios. Desde que llegó, fue llevado a que se le dieran las mejores comidas y compartiera la comida del palacio, la comida del rey, pero él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Tuvo una decisión personal y fue servir siempre a su Señor. Y se mantuvo sirviendo, dice que salió de los mejores. ¿Por qué no quería Daniel contaminarse con la comida del rey? Porque esa comida era ofrecida primero a los ídolos y después la compartían, para que cuando los hombres salían inteligentes y bien sanos, decían que era el ídolo el que había actuado. Daniel se propuso en su corazón no contaminarse para poder honrar y glorificar al Rey de los Reyes. Y sabe, lo hizo. Dios le puso gracia y él fue contratado como instructor en la casa de Nabucodonosor y fue el asesor del monarca. En todo ese tiempo de prueba, ¿qué hizo Daniel? Servirle a Dios. ¿Está entendiendo qué es lo que Dios nos está hablando? ¿Cuál es la palabra de Dios para nosotros? Luego viene David, el dulce cantor de Israel, aquel pastorcillo de ovejas que Dios lo llevó a ser un rey. Toda la vida de David fue de servicio. Cuando chiquito pastoreaba las ovejas de su papá. Déjeme explicarle que el pastorear las ovejas era como, no sé si a usted le pasó, pero en lo personal, como cuando nos mandaban a lavar las cacerolas tilosas. Era lo que nadie quería hacer. Pero a David se lo mandaban, pero él lo hizo de buena manera. Joven, dice que tocó el arpa para Saúl cuando el demonio lo atormentaba, y tocando el arpa, el demonio huía de Saúl. Él vino y peleó con Goliat,
para estar al servicio de Dios y del rey. Huyó de Saúl por 7 años porque la envidia carcomió a Saúl después que lo defendió, y entonces sale corriendo. Pero mire, 7 años huyendo sin haber hecho nada de malo. Derrotó a los filisteos, pero luchó y conquistó Canaán. ¿Sabe que luchó tanto que David es el único rey que mantuvo unido al reino de Israel? No estaba dividido todavía. Y hermano, ¿qué es lo que hicieron ellos? Mantenerse sirviéndole al Señor. A mí me faltaría el tiempo para hablarle de personajes como Jeremías, como Isaías, personajes como Oseas, como todos los profetas mayores y menores, como el apóstol Pablo, como los apóstoles. Pero el mejor ejemplo yo se lo puedo sacar de la Biblia, que es a través del Señor Jesucristo. Él que también vino, nació como hombre, vivió como hombre, y dice la Biblia que también sufrió como hombre. Nos enseñó que la mejor manera de estar en medio de la situación, a través de las pruebas y todas las dificultades, es sirviéndole a Dios. ¿Y por qué le cuento esto? Porque hay muchos en estos tiempos de pandemia que hemos vivido, que hemos pasado este nuevo año y seguimos viviendo. Incluso los estándares de contagio se han incrementado. Lo que han hecho es dejar de servir a Dios. El que es líder ha dejado de llamarle a los miembros. Incluso hay líderes que entregaron sus grupos familiares. ¿Por qué? Si Dios te dio un privilegio, los privilegios no se tiran, los privilegios se cuidan como tesoros. Tú puedes tener el privilegio de orar por las personas. Hay maestros de los niños que nos están ayudando con las clases virtuales, tanto aquí en Santa Ana y en Candelaria. Hay líderes que, mire, hay líderes tan bellos que están pendientes vía teléfono, vía WhatsApp, por los miembros de sus grupos. Hay otros líderes que están predicando ya desde la casa por vía de cualquier plataforma. Pero ¿qué están haciendo ellos? Sirviéndole al Señor. El Señor Jesucristo fue, desde que nació, vino en sufrimiento. Nació en medio de problemas políticos, problemas sociales, problemas religiosos. Se crió en un hogar sencillo, humilde, donde faltaba de todo, económicamente, materialmente. Luego tuvo que huir a Egipto porque lo perseguían para darle muerte. Usted sabe la historia, que hoy recién pasa la Navidad y se ha estado hablando de la historia del Señor Jesús. Pero Él inició su ministerio también, incluso siendo acusado por Satanás. Allá en el desierto, Él fue llevado por el Espíritu Santo al desierto a orar para dar inicio a su ministerio, y que el enemigo se le presenta allá y dice a querérselo convencer. Recordemos que estaba como hombre, viviendo como hombre, sufriendo como hombre, enfrentando las cosas como hombre, con la diferencia que no cometió pecado. Era perseguido en su época, cuando ya inició su ministerio, por los mismos religiosos, los fariseos, los saduceos, los judíos, por los emperadores mismos. Era perseguido. Pero ¿qué aconsejó el Señor Jesús en medio de la situación? Leamos lo que dice Evangelio según San Juan. Ahí en el capítulo 9 dice el versículo 4, que vamos a leer en este momento, lo que el Señor Jesucristo dijo. Me es necesario, oiga, ¿quién está hablando? El Señor Jesús. Me es necesario hacer las cosas del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene, dice, cuando ya nadie puede trabajar. ¿Qué estaba diciendo Jesús? No importan los problemas que me rodeen, no importa la crisis a mi alrededor, lo importante es que yo tengo un plan que cumplir a mi Dios, y eso es lo que yo voy a hacer. Así que Él se mantuvo sirviéndole al Señor, porque dice, mientras el día dure, porque ya viene la noche, o sea, el momento que ya no se puede trabajar. Hoy que tenemos fuerza, debemos nosotros de servirle al Señor. Hoy que todavía nosotros podemos, pero usted me dirá, pastor, ¿y cómo le puedo servir al Señor? Si miren, no todos pueden llegar. Sabe que por los protocolos que tenemos de bioseguridad y por protección a cada uno de los miembros de la congregación, no todos nos podemos congregar. Tenemos que disminuir la asistencia a nuestros cultos, pero usted puede trabajar para el Señor. Número 1,
motivando a los que pueden ir al culto a que asistan. Número 2, a los que no pueden llegar a que se conecten por estos medios. Si usted tiene la oportunidad, ayude a que otros miren los programas para que tengan palabra de Dios. Usted puede motivar a la gente a seguir adelante. Usted puede hablar del evangelio a su familia. Usted puede hablarle todo. Lo importante es que usted se mantenga trabajando en el Señor. No deje de servir, hermano y hermana, y esa es la palabra de Dios para ti, porque un día oiremos al Señor decir. Apocalipsis capítulo 2, versículos 2 y 3 dice lo que Jesús va a decirnos a nosotros. El Señor dice: yo conozco tus obras, te dirá, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Incluso los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia. Oiga esto: y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, pero no has desmayado. ¿Será que vas a oír esta palabra de Dios allá en el reino de los cielos? Te animo, hermano y hermana, no dejes de servirle al Señor. Y tu amigo, hazte parte de la familia de Dios y que tu vida sea útil para el Señor. Que el Señor me lo bendiga grande y poderosamente. Querido amigo, querida amiga, quiero invitarte a que rindas tu corazón a Cristo Jesús. Él te ama y quiere salvarte, pero tú debes de invitarlo a que entre a tu corazón. Déjame dirigirte en una oración de arrepentimiento y fe para que puedas convertirte en un hijo o una hija de Dios. Repite conmigo: Padre Celestial, reconozco que soy pecador. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Perdona todos mis pecados. Límpiame con tu preciosa sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Santo Espíritu y guíame en mi diario vivir. Abro mi corazón para que hagas de él tu morada. Amén y amén. Si repetiste esta oración, ahora te invito a que te reportes con nosotros para darte un seguimiento y poderte ayudar en este caminar que has iniciado ahora, que es una nueva vida. Escríbenos al WhatsApp al 77 48 41 37 y podamos nosotros de esa manera ayudarte, o escríbenos a los medios de comunicación que aquí te estamos presentando. Te aconsejo que platiques con Dios. De aquí en adelante eso se llama orar, pero también, si puedes y tienes, leas de su palabra. Que Dios te bendiga.